Hola Santiago. Hola Chile. Y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy. El primer café de esta... el primer café se acaba de caer. El primer café se cayó, inundó la mesa, se mojó el... ¿Te quemaste? No, o sea, me cayó pero no La estaba tan primavera, caliente. Ya. Salud. Esto es lo que ocurre en los programas en vivo. El primer café que lo acaba de botar al suelo José Manuel Ruiz, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va? Aparte de... Un poco mojado. Cosas que pasan. No es tanto. Son alaracos los hombres, ¿eh? ¿Cierto, Javier Olivares, que es la encargada de comunicaciones de la bancada del Partido Comunista? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Y Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Buen día. Buenos días, Cecilia. Bueno, obviamente que el tema de la semana sigue siendo el atentado terrorista en la escuela, en el metro de la escuela militar. Y todos los días lo hemos estado comentando, pero bueno, ustedes les toca comentarlo hoy. Están limpiando. ¿Saben qué? Hasta que terminen José Ruiz de limpiarse el café que se le cayó. Yo les voy a contar lo que nos dice hoy la Universidad Alberto Hurtado. En 3 años más, la imagen del periódico en la puerta de los hogares estadounidenses desaparecerá. En el año 2035, las predicciones indican que será igual en países como Bulgaria, Uruguay y Chile. ¿Cómo se vislumbra la extinción de las noticias impresas? Bueno, más detalle en la publicación web puroperiodismo.cl de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña cada mañana. Bueno, como les decía, ya han pasado los días. ¿En qué estamos ahora? En una especie de psicosis colectiva. La cantidad de anuncios de sospechas de bomba en distintos lugares. El miedo que se instala y la polémica a propósito de la portada del diario La Segunda. Entonces, justamente a Javiera, que es el presidente del Colegio de Periodistas, le quería preguntar, porque ustedes ya hicieron una condena de esto. La portada de ayer de La Segunda, el retorno del miedo, fue altamente criticada. Y Javiera. Sí, yo diría que ahí lo que nosotros hemos dicho, y que creo que hemos sido un fiel reflejo de lo que ayer surgió genuinamente en las redes sociales, es que no nos parece, como colegio de periodistas, y yo también en particular lo dije cada vez que me entrevistaron, no nos parece que el rol del periodismo en una situación tan compleja como la que se produjo hace un par de días en el metro estación Escuela Militar, sea como para justamente generar una especie de sensación de caos ambiente, una especie de sensación de temor que no se corresponde con un país y con una democracia que, si bien puede tener este tipo de sucesos, no es una situación de caos, ni es una situación de guerra civil, ni es una situación de atentados terroristas que ocurran de manera cotidiana. Por lo tanto, más bien, el rol del periodismo en ese sentido debiese ser informar, dar cuenta de que esto está ocurriendo, pero en un contexto que no genere alarma, sino más bien que entregue la información desde distintas perspectivas y puntos de vista. Bueno, es todo un especial que hace el diario La Segunda de varias páginas, 15, 17 páginas. Son 15 páginas, que se llama Miedo en la ciudad, donde hay varios artículos. Dice: un nuevo pasajero llamado Miedo, expertos, el miedo no es por lo que pasó, sino por lo que puede venir, en fin, todo. Una serie de carabineros infiltra efectivos de civil en el metro tras atentado explosivo. Guillermo. Yo leí la página 2 de La Segunda, donde hay una periodista que empieza a hablar en primera persona y que se acerca a la escuela militar y que va al día siguiente a subirse al metro. Sí, la primera página después de la portada. Y básicamente lo que ella dice es: yo muchas veces he tenido miedo de que me asalten, muchas veces he tenido miedo de los lanzas. Al final todos hemos sentido miedo de las personas. Y ella dice ahí: es primera vez que siento miedo de la ciudad. Y es un concepto que a mí me parece interesante. Yo creo que ese es el titular que tú mencionas, que en las 15 páginas aparece arriba: miedo en la ciudad. Yo creo que es algo que grafica lo que a muchas personas les pasa. Yo honestamente
encuentro que es completamente legítimo criticar el titular de la segunda y que a la gente le pueda parecer bien o mal. Pero me parece que el nivel de crítica es totalmente destemplado y mueve el foco desde donde debiera estar. No, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Es que ya, como ya estamos en el tercer día, obviamente, Guillermo, que hemos conversado de los focos importantes. O sea, lo que pasa, era por Javiera, que es la presidenta Guillermo, del Sí, pero para terminar el argumento, lo que pasa es que cuando se ponen bombas en los cajeros, se decide que se va a multar a los bancos por el cajero donde haya bomba. Cuando se puso una bomba en la iglesia de la Inmaculada Concepción, no se llegó a detener a nadie y finalmente lo que ocurrió fue que la parroquia tuvo que pagar los abogados y tuvo una deuda millonaria. Ahora, por el tema en el metro, lo que se decide es sacar los basureros. Entonces, al final, ni la portada del diario La Segunda tiene la culpa de que haya temor en Chile, ni los basureros, ni los bancos, ni las parroquias tienen el problema o son los culpables. Al final, esto es como el sillón de Donoso. Entonces, perdón, aquí el miedo se genera por un acto terrorista que deja 14 heridos. Ayer, antes de la portada de La Segunda, se había interrumpido el metro 6 veces por bultos que se habían dejado por ahí. Bultos que se quedan en el metro ocurre absolutamente todos los días, pero ahora porque hay miedo es que se denuncia. Guillermo. Se denuncia. Yo creo, mira. Momento. Pongamos las cosas en su lugar. El ministro del Interior hizo un llamado, las primeras reacciones después de la bomba, a la ciudadanía a llamar al 133 en caso de que vieran paquetes sospechosos. Actitud que también fue criticada porque genera, de hecho ayer entrevistábamos a una psicóloga especialista en estos temas y decía justamente, esto es incitar y poner a los ciudadanos como Guillermo a cargo de la seguridad. Entonces, de ahí pueden venir toda esa cantidad de denuncias, porque de verdad la gente... Lo que hizo el ministro Peñailillo hubiera ocurrido igual aunque no lo hubiese dicho. Si mi experiencia, yo vivía en Estados Unidos, mi experiencia que aunque la autoridad no diga nada, si es que alguien ve un bulto en cualquier parte, un restaurante, en el metro, la gente se aleja, llaman al FBI o al 911. No sé si es la mejor comparación. No, pero es porque hay miedo, lo que estoy diciendo es que hay miedo. Yo solamente hacer una distinción, porque yo creo que con su análisis, Guillermo, y muy inteligentemente nos lleva a otra discusión, que entiendo que no vamos a tener el tiempo para darlo hoy día. Nosotros no estamos hablando del trasfondo de los atentados que hubieron, estamos hablando del titular de La Segunda. Y yo creo que ahí hay que ser enfático. Yo creo que el tono de las respuestas que hubo fue el tono del titular. Si esto es una agresión pública, la forma en que... esto no es un medio serio, y no se puede calificar de serio cuando se pone un titular de esa forma, porque al final genera un clima que no es el adecuado en un momento que debiese ser otro el clima. Pero que si debiese el clima no lo pone el titular de La Segunda. El problema no son los basureros y el problema no son los cajeros automáticos. Por eso mismo te digo, no es esa la discusión a lo que de a uno, por favor, de a uno. Lo que pasa, Cecilia, es que de a uno. Yo creo que Guillermo es la más fiel muestra del sentido oportunista hoy día de cierto sector político, que es la derecha, que justamente se aprovecha de este espacio para poder generar una sensación de inestabilidad y como él mismo ha dicho, trasladar un debate que tiene otro trasfondo hacia una sensación de caos generalizado. Aquí lo que se está diciendo, Guillermo, no es que no se denuncie un hecho. Yo no he dicho nada de eso. Pero es mi interpretación de tus palabras. Lo que porque yo no correcto. ¿Me permites terminar? Sí, por supuesto. Okay, gracias. Pero me estás acusando de algo que no he hecho. No, yo estoy interpretando... A ver, pues cuando uno conversa y uno dialoga, es legítimo que hagamos distintas interpretaciones. Pero tú interpretaste de tu manera los hechos, yo estoy interpretando lo de la mía. Para poder terminar. Lo que yo estoy diciendo aquí es que comparto contigo que es necesario denunciar un hecho que se produzca y así se ha hecho. Pero un periodismo responsable no puede hacerse eco de una acción que justamente busca generar terror en la población y seguir generando terror. Porque si tú haces eso, finalmente yo te pregunto, ¿de qué manera aportas al sano debate democrático y de qué manera aportas al sano reporteo y a la sana investigación y, como tú bien dices, denuncia de una situación, si más bien estás generando un tremendo temor? Yo me pregunto, estimado Guillermo, si en otras situaciones como estas que se producen, nosotros tuviéramos el mismo nivel de repercusión en los medios de comunicación y se generara cada vez un vivencial para explicar el temor que tiene una periodista respecto de un tema y esto tuviera una repercusión que alcanzara 15 páginas en un diario, yo te pregunto, ¿a qué mundo llegaríamos reportando de esa manera la situación? Guillermo, déjame responder, es que al final a mí me parece increíble y yo insisto en el punto, partí diciendo que uno puede gustarle o no gustarle y es legítimo discutir sobre el titular de La Segunda. Lo que a mí no me parece legítimo, porque saca la discusión del foco donde debe estar, es decir, que el titular de La Segunda es el que genera miedo. Ayer, antes... estamos haciendo una crítica periodística. O sea, lo que hace el titular de La Segunda es decir lo que todo el mundo sabe.
que es que hoy día hay mucha gente que se sube al metro con miedo. Ya. Punto. Y eso todo el mundo lo sabe. Cualquier persona que me está oyendo sabe que lo que digo es verdad. Hay temor y el titular de la segunda lo que hace es reproducirlo. Te invito a hacer el análisis de otra perspectiva. Yo te pregunto, ¿tú crees que los niños que están siendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en la Araucanía, donde ha habido una problemática permanente por décadas, tú tienes niños ahí que han denunciado, y por organismos internacionales, que han denunciado que se aterrorizan cada vez que escuchan a lo lejos, por ejemplo, pasar una micro militar? Yo te pregunto, ese nivel de cobertura, el miedo que sienten esos niños, lo que plantean organismos internacionales en ese sentido, ¿tiene la misma cobertura de 15 páginas a través de Vivencial? A ver, pero ¿no han habido 14 heridos por una bomba? Ya, pero quiero... En ninguna parte. Pero no nos vayamos... Guillermo, no nos vayamos del tema de fondo, que tienes toda la razón. El tema es una crítica que se ha hecho periodística, porque además la interpretación, ¿qué significa el retorno del miedo? El retorno, ¿por qué? Está bien, yo entiendo eso yo te lo concedo absolutamente, y por eso yo partí diciendo que uno puede criticarlo, pero lo que no quiero que ocurra, porque si no vamos a terminar hablando, porque yo insisto, pero es que es lo que ha pasado, Ceci, si cuando uno multa a los cajeros, estoy hablando de la discusión de políticas públicas, cuando uno multa a los cajeros, o cuando uno saca a los basureros, al final del día, a mí, insisto, me parece que no es la forma adecuada de enfrentar el problema. ¿Qué opinas de la reunión de la presidenta, de las medidas que se han tomado, de lo que dijo la presidenta, que esto es un tema de Estado, incluso los partidarios, los representantes de la oposición también? Tengo algo positivo y algo negativo que decir de eso. Lo positivo es que me parece muy bien la celeridad con la que se hizo la reunión ayer. Esto que se haya creado la nueva agencia de inteligencia me parece bien. El nombramiento que se hizo me parece extraordinario, porque es la persona que estuvo detrás de la investigación del caso Bomba, la persona que nombraron a cargo de esa nueva institución. Me parece bien que haya estado el Ministerio Público, me parece bien que hayan estado las policías, pero cuando el gobierno, y aquí una crítica amistosa, cuando el gobierno lo que hace es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es actuar en unidad. Yo eché de menos que la reunión de ayer a las 8:30 invitaran al alcalde de La Maza, o al menos a las personas, a los funcionarios de seguridad de las Condes, que fueron los primeros en llegar al suceso. Sí, la queja del alcalde de La Maza. Entonces, al final, uno dice, bueno, llaman a la unidad, pero al alcalde de La Maza no lo llaman. Si esto hubiera ocurrido en la Comunidad de Santiago, yo apuesto que la alcaldesa todavía estaba ahí. Me parece legítimo. Lo mismo que dijo de La Maza. Entonces, y a mí me parece una crítica legítima. Ahora, yo mi intención acá no es pegarle al gobierno ni hacer aquí, en el fondo, una ganancia política. Lo que yo estoy tratando de decir es que la forma en que hemos enfrentado este problema es equivocado. Y lo que ocurrió ayer, al final, es una manifestación de muchas señales equívocas que hemos dado como país. O sea, no vamos a llegar y eso incluye al gobierno, incluye al Parlamento, incluye al Ministerio Público, e incluye a los jueces también. No vamos a llegar a la conclusión de que la segunda es el fiel reflejo de lo que estamos sintiendo los chilenos. Eso no es así, Guillermo. No es así. La segunda es el fiel reflejo, perdóname, de la familia que tiene la propiedad del 90% de los medios de comunicación de Arica Punta Arenas. Perdóname, pero es que la segunda pertenece al mismo grupo del Mercurio, y el Mercurio no ha hecho lo mismo, ni las últimas tampoco, pero bueno. Pero es la misma línea editorial, a eso punto. No sé. O al menos tienen los mismos propietarios. Pues. Sí, pero no sé si la misma línea editorial, en el sentido que la decisión editorial me refiero, ¿no? Hay un director y hay un editor que decide sí o no a ese titular. En todo caso, no es el único medio que ha sido criticado. También desde la FECH, Melissa Sepúlveda, la presidenta, dijo que es repudiable la acción de Canal 13 y una falla de ética enorme a propósito de un reportaje que se hizo en Canal 13, una investigación de la sección Reporteros sobre colectivos estudiantiles, donde a propósito de este atentado terrorista, como que se mezcló de todo un poco. Entonces Melissa Sepúlveda, que nos hubiera gustado conversar con ella, pero no nos contesta todavía, o sea, no podía en este minuto. Hay otro medio de comunicación y que el Colegio de Periodistas también se ha prestado atención a esto. Sí, nosotros, lo que pasa es que nosotros, si hay algo que nos parece positivo de todo esto, es algo que venimos planteando hace mucho tiempo y que es necesario en Chile dar una discusión profunda y en serio respecto de políticas públicas en materia comunicacional. Cuando yo planteo aquí en este panel de que la portada del diario La Segunda responde a una línea editorial que es mayoritaria a nivel país, yo no estoy diciendo nada que sea fuera de conocimiento público. Aquí hoy día hay oligopolios mediáticos en la prensa escrita y en los medios de comunicación audiovisuales. Por lo tanto, eso también ocurre representado en este caso en líneas editoriales que tienden a estigmatizar ciertos sectores de organizaciones sociales, lo que nos parece, más allá, si esto no tiene que ver, y ahí yo lo planteo claramente, uno, como bien dice Guillermo, yo creo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algo. Uno le puede parecer bien o mal la posición de un determinado sector social. Lo que tú no puedes hacer
y que es lo que hizo Canal 13 el otro día, yo me dediqué a ver con cuidado el reportaje, es tratar de vincular, sin tener pruebas, una situación, en este caso, por ejemplo, del golpe a un periodista que se produjo después de la marcha del 11 de septiembre o en conmemoración del 11 de septiembre, con movimientos estudiantiles, que eso se dice dentro de la nota. Entonces a mí me parece que el nivel, por eso yo apelo a la responsabilidad del periodismo en una democracia, el nivel de responsabilidad que tú generas a la hora de que tú tienes espacio para publicar una portada de un diario o publicar un reportaje de 11 minutos es altísima. Entonces hagámonos cargo de eso también. Ahora, sí, José. Yo, justamente con criticar cómo vincula Canal 13 esto con los movimientos estudiantiles, sobre todo el tema que hace, la vinculación que hace con la fecha, yo creo que también va unido a una cierta ignorancia que hay respecto de lo que hoy día está pasando. Yo creo que la principal interrogante que nos presenta esto es respecto a la inteligencia que se tiene de estos sucesos, y yo creo que hay una ignorancia completa. O sea, no todo anarquismo es violento. Esto es un tema ideológico. Y eso es lo que a mí me gustaría conversar con alguien alguien anarquista, claro. Que nos explique ideológicamente qué es el anarquismo en Chile hoy en día, porque está absolutamente, ¿no es cierto?, asociado a todos estos ataques terroristas. Entonces, yo no estoy defendiendo ninguna posición que no, desde ya no comparto, pero quiero aclarar que es necesario saber, claro, de cultura. Cuando en muchos momentos nos dicen esto porque una discusión ideológica es malo, bueno, esta es una discusión ideológica la que hay que saber y hay que ganarla en la ideología, po. Hay que decir por qué este tipo de ideología es la que no nos gusta, porque hay gente que cree que sus ideas, que sus métodos de desestabilización van a conducir a cosas que ellos creen que son su fin último. Entonces, esto es una pelea ideológica en la que hay que saber, en la que hay que conocer, y yo siento que hay una completa ignorancia, tanto hoy día por los partes, no solamente en este gobierno, sino que anteriores también, en los organismos de inteligencia que tienen que saber de esto, pero también en la ciudadanía. Y ahí es cuando uno se mete a este debate diciendo, bueno, nos pintan muchas veces, y lo hemos discutido acá, de que todo tema ideológico es malo. Bueno, esta discusión hay que darla en la ideología. Ahora, a propósito del reportaje de Canal 13, hay que decir que Canal 13 dice que en ningún momento se atribuyeron esas acciones al conjunto del movimiento estudiantil. Se defiende o sea, da explicaciones respecto a estas acusaciones, y de todas maneras la FECH estudia acciones legales contra los responsables y se desliga de las acusaciones, al tiempo que hay muchas denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. Lo mismo que ocurrió cuando se hizo la cobertura del incendio de Valparaíso y otros casos como eso. Sí, Guillermo. No, a mí me parece... A distintos medios. A mí me parece muy interesante que estemos discutiendo sobre cuáles pueden ser los movimientos que están detrás de estos atentados. Yo leí en Twitter las teorías más extrañas y pintorescas que uno se puede imaginar, desde los que piensan que es Patria y Libertad hasta los que creen que son movimientos vinculados por partidos de izquierda también, y al final son puras elucubraciones. Ahora, no estaríamos elucubrando nada si en alguno de los 30 atentados que han habido este año hubiese un solo detenido. También lo dijo un senador de la UDI. Sí, está bien. Pero, ineficiencia, ya vamos con eso, ineficiencia de los organismos de inteligencia, de la policía, de la fiscalía. Yo me acuerdo en el atentado a las Torres Gemelas, durante un par de días o quizás algunos días más, se lucubraba sobre quién estaba detrás, pero la inteligencia rápidamente llegó a la conclusión de que era Al-Qaeda. Acá llevamos este año 30 bombazos, porque este es el 29 y un 30º ayer en el Totus de Valparaíso, o en Viña. Una bomba de ruido. Sí, con lo cual tenemos 30 atentados, 204 en los últimos 9 años y no hay detenidos. Entonces, al final del día, los únicos detenidos, ¿quiénes son? Celestino Córdoba, que se le detuvo en el sur porque Luxinger, antes de morir, le alcanzó a disparar y quedó herido y no se pudo arrancar. Pero las personas del caso Bomba, que hay ineficiencia, que la ANI no sirve para nada. Yo creo que acá hay que hacer un doble clic y hay que profundizar en lo que vamos a hacer con nuestros organismos de inteligencia. Por eso creo que los anuncios del gobierno ayer van en la dirección correcta. Pero, insisto, no estaríamos elucubrando sobre quiénes están detrás si es que hubiésemos detenido a una sola persona de los últimos 30 atentados que han habido este año. Es que ahora, entonces, eso es increíble. En la corrida de Boston el año pasado, cuando pusieron una bomba en la corrida, que algo pareció a lo que ocurrió, se demoraron, ¿cuánto? 24 horas en atrapar a los culpables. Ahora, el tema, según los especialistas, si son grupos anarquistas, como se dice, es que no son grupos organizados, en el sentido que no es no es como el Frente Patriótico, que tú sabías dónde estaban y que podías, ¿no es cierto?, hacer algo en ese sentido,
entonces puedes detener a uno, pero que no tiene ninguna conexión con otro grupo por allá, y entonces por ahí también es complejo identificarlo según los especialistas, o no que significa que haya una falla en la inteligencia. Ahora, sobre eso, perdona, en el gobierno del presidente Piñera se propuso meter en la ley antiterrorista, entre otras cosas, la cooperación internacional, justamente para traer personas que tengan experiencia en este tipo de grupos. La concertación se opuso. En el gobierno del presidente Piñera, para la ley antiterrorista, se proponía también que hubieran agentes encubiertos. La concertación se opuso. Entonces, hoy día volvemos a hablar... No, no existe la posibilidad de se usó el testigo encubierto. No, los agentes encubiertos, que es distinto. Entonces... Belisario Velasco ya decía sobre la necesidad de infiltrar personas. Eso nosotros lo propusimos hace 3 años atrás. Pero se dijo que no. Ayer, 2 parlamentarios de la Alianza le piden al diputado socialista Marcelo Chilin que retire el proyecto de ley que él presentó, que busca derogar la ley antiterrorista. El diputado Chilin dijo que no. Entonces, al final... A ver, Guillermo, te quiero informar que el diputado Chilin conversó con el Primer Café ayer sobre ese tema, y sí él está de acuerdo que se debe permitir... Me retracto 100%. Que sí se debe permitir la infiltración. En otros aspectos, porque esta ley, tal como está, la prueba está que no ha servido de mucho, y hay una discusión que sí polémica. En todo caso, tienes razón, pero el tema de los agentes encubiertos o de infiltrar, él que ha tenido experiencia por la oficina y por eso lo entrevistamos, decía que sí debería estar permitido. José. Javier, ¿puedo? Gracias. Mira, lo que pasa es que yo en ese punto que estaba planteando Guillermo, primero rectificar una información ahí que está incorrecta, porque efectivamente ayer se hizo una pauta a la prensa donde aparecía el diputado Chilin y el diputado Hugo Gutiérrez, donde ellos plantean que están dispuestos efectivamente a retirar el proyecto de ley que deroga la ley antiterrorista. Lo que ellos sí, acto seguido, dijeron es que ellos invitaban a todos los sectores políticos, incluida la derecha, a firmar entonces un protocolo justamente para discutir en conjunto los sectores políticos respecto de la legislación antiterrorista necesaria en Chile. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú bien recuerdas, la ley antiterrorista que tenemos en Chile es una ley que proviene de una dictadura, y lo que siempre han planteado aquellos sectores democráticos ha sido, no discutamos sobre ley antiterrorista, es tengamos una ley antiterrorista acorde a la democracia. Bueno, lo que Chile nos decía ayer es cambiarla por una mejor, hagamos la y es discusión verdad para cambiarla, que se no modificó, para solamente modificarla. Pero en todo caso, pero me parece bien llevar la ley a estándares internacionales. Tengo entendido que la comisión que convocó la presidenta Bachelet lo que busca es eso. Es eso, sí. Y yo tengo fe que lo que va a salir de esa comisión es algo bueno para el país. Ahora, la otra que hizo mucha polémica fueron las declaraciones del senador Moreira, que dijo que el Partido Comunista puede ayudar mucho con información dados sus vínculos con el terrorismo durante la dictadura. El timonel comunista, por su parte, le replicó que estas declaraciones del señor Moreira son tan provocadoras y deleznables como los que colocan las bombas. Y ahí es donde empiezan los dime y direte realmente. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de enfrentar el problema. ¿No es cierto? No. Ya. José Ruiz, yo te compadezco, Guillermo, porque tener que estar al lado de Jacqueline Van Rysselberghe y de Moreira cada vez que se mandan alguna frase como esta, yo creo que son cosas... No está al lado. No, pero en el partido me refiero, ¿no? Yo soy una persona de pensamiento bastante autónomo y claro. lo sabes muy bien. Y nadie le prestó ropa a Moreira. Del partido me refiero. Ahora, por eso lo digo, pero ustedes, son cosas casi de humor. Hoy yo tenía muchas expectativas con este panel, porque decía, esperamos cumplirlas. No, en serio le digo, porque ustedes son de nuevas generaciones, más experiencia en los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles de los últimos años, donde, por ejemplo, está Melisa, que es la presidenta, ¿no es cierto?, de la FECH, que ella se dice que es libertaria y anarquista de pensamiento, que fue muy comentado cuando ella gana las elecciones. Entonces, ustedes conocen más de cerca todo eso. Si podrían explicar de qué hablamos cuando hablamos de anarquismo en Chile hoy en día. Mi problema con algunos movimientos como el FEL son las convicciones democráticas que a veces tienen. El excesivo asambleísmo, el transformar los métodos de decisión en que son democráticos cuando convienen o no. Ya vimos que la misma presidenta de la FECH se pronunció de manera negativa a participar de las elecciones presidenciales el año pasado. Yo creo que eso es algo intrínseco dentro del FEL y algunos movimientos parecidos, pero yo lo distanciaría bastante de los métodos violentos como los actos terroristas. O sea, no solamente distanciarlo, sino que nadie puede dar por sentado que sea así, pero sí, ¿por qué ustedes no explican un poco qué es el anarquismo hoy en día? Si saben de ideología política, no sé.
Mira, yo lo primero que creo que hay que decir Javiera. es que, por supuesto, sin ser parte de esa corriente, me parece que es absolutamente respetable y me parece muy sano para la democracia de Chile que hoy día existan distintos movimientos y que hoy día inclusive una presidenta anarquista pueda llegar a la presidencia de la fecha. Primero como Pero primera ¿qué es cosa. ser anarquista? Justamente una presidenta, lo acabas de decir, Javiera. Espérame un segundo, porque estamos en contacto justamente con el vicepresidente de la fecha, Sebastián Elwin, que justamente conoce de cerca a Melissa. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, aquí Bien, estamos bien. en el Hola, primer café, Sebastián. justamente tratando de entender de cómo se ligan, ¿no es cierto?, los atentados terroristas a grupos anarquistas. A ver si tú nos puedes explicar que un poco a propósito de la lista ganadora, la FED la conoce de cerca, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anarquismo? Bueno, yo creo que sería bueno también que ellos tuvieran la oportunidad de explicarlo. Bueno, pero Melissa no puede salir al aire, no sé por qué, y por eso te llamamos a ti. No, sí, me parece bien. Yo creo que lo que yo mismo le he escuchado a ellos, tanto en la televisión como dentro del movimiento estudiantil, es la reivindicación de un tipo de democracia que es más de base, que es más horizontal, por oposición a lo que ellos ven tanto en el sistema institucional como en otros mecanismos de representación que tienen otras organizaciones políticas, que pueden ser más verticales, que han ahogado mucho a sus juventudes políticas, pero en ningún caso yo nunca le he escuchado a ninguno de ellos nada que diga relación con la reivindicación de la violencia, y eso me gustaría dejarlo bien claro, porque son dos cosas distintas. Por supuesto, por eso es Entender- interesante conocer. Pero Sebastián, ¿existe una organización, digamos, que se dice anarquista y que no está, por supuesto, por la violencia legal, como no sé cómo llamarle, donde que estén organizados de alguna manera? O sea, dentro del movimiento estudiantil siempre han existido organizaciones anarquistas. La FECH fue fundada por grupos anarquistas. Ahora, ¿qué quería ser anarquista en ese momento? Estamos hablando de 1907. Era un grupo de estudiantes muy intelectuales, muy contrarios a las jerarquías, a las tradiciones, al enquilosamiento social, por así decirlo, y nunca dijo relación con la violencia como método político, ni algo como que podría estar relacionado de alguna manera a los episodios que hemos vivido en Chile. Además, yo he visto tanto a Melissa como a otros miembros de esa organización condenar tajantemente lo que ha ocurrido de una manera además muy sentida, y creo que en ese sentido las vinculaciones que se pueden hacer allí creo que son como muy forzadas y muy lamentables. Justamente las vinculaciones, ustedes estarán conscientes de si las informaciones, lo que se dice, que detrás de estos atentados terroristas y de este atentado terrorista en particular, estarían grupos o personas anarquistas, ¿cómo impacta al prestigio de los movimientos estudiantiles? De hecho, ustedes mismos se quejan del reportaje de Canal 13, en fin, en ese sentido te pregunto. Sí, yo lamento en particular en el caso del reportaje de Canal 13 porque me es imposible no pensar que hay cierto oportunismo político. Incluso yo aparezco en ese reportaje, en una entrevista que me hicieron hace 3 semanas sobre colectivos estudiantiles, y quiero ser bien claro una cuestión: la enorme mayoría de los colectivos estudiantiles, los más representativos, los más importantes que al menos yo conozco, en ningún caso se organizan reivindicando la violencia. Entonces creo que un vínculo forzado. Se utiliza un hecho lamentable que ocurrió en Chile hace un par de días y para deslegitimar a un autor social en la mitad de una discusión de una reforma educacional. Que creo que esos vínculos que pueden ser implícitos, creo que igual hay una cierta responsabilidad y un oportunismo político. José Ruiz. ¿Lo puedo sacar de sí. un poco? Yo quería preguntarte, Sebastián, por la mesa del Confech, por todo lo que sucedió últimamente, la mesa de participación, de que ustedes se bajaron y ahora hay una necesidad de participar. Yo entiendo también una intención de ustedes de establecer un diálogo evidentemente más directo y mayor relevancia en las decisiones. A mí me preocupa un poco esta cosa que se produce en el momento en que uno cree que todo lo que va a hacer es vinculante, sobre todo el movimiento estudiantil, porque entendemos que no va a poder ser nunca así, perfectamente vinculante, pero la pregunta es qué se persigue, Edgar, o qué aspiraciones tienen ustedes o expectativas en el corto plazo, porque yo creo que ustedes son fundamentales para que esta cosa avance bien y se apruebe de buena forma. Creo que también lo entienden así. Sí, yo creo que vinculante, a ver, aquí nadie está
fumando opio, como decía Escalona, de que hay un Congreso, hay una Constitución y nadie cree que eso uno lo va a poder pasar por encima así de la noche a la mañana. Pero para nosotros que un diálogo sea vinculante es que se busque llegar a acuerdos, ¿no? Que nosotros estemos dispuestos, tanto el movimiento estudiantil como el gobierno, de ceder tal vez en sus posiciones más lejanas, en vías a llegar a un acuerdo sobre cómo dice una reforma educacional que el movimiento estudiantil también pueda apoyar, ¿ya? Creo que eso es finalmente lo más importante. A ver, pero estábamos hablando del anarquismo y de... Sí, pero nos fuimos a la rueda. Yo quisiera volver sobre el tema, Sebastián, sobre el tema, ¿no sería bueno que el movimiento estudiantil saliera con más fuerza a condenar estos atentados terroristas? Sí, yo estaría de acuerdo con lo que tú dices. A mí me acaban de... Ayer de la noche me enviaron una carta, me pidieron que la firmara, precisamente condenando lo que había ocurrido. Yo adherí, no sé si habrá salido todavía o estará... ¿Quién te pidió que lo hicieras? No, la misma presidenta de la FED. Okay. Entonces, yo no tengo idea, porque como te digo, si habrá salido, pero no me cabe ninguna duda de que hay voluntad de hacerlo, y si hay algo que el movimiento estudiantil puede hacer, ya sea por las familias que sufrieron o las mismas víctimas del atentado, o hay algo que se puede hacer para que finalmente sean encontrados los responsables, a mí no me cabe ninguna duda de que desde el movimiento estudiantil vamos a estar disponibles para eso. O sea, esto no dice ninguna relación con nada que haya reivindicado, yo creo, el movimiento estudiantil. Me parece que de hecho hay cierto oportunismo político en eso y me da mucha pena, además. Sebastián, y cuando se hablan de los encapuchados, lo que sucede en las marchas, en fin, ¿ustedes no tienen ninguna idea quiénes pueden ser, de dónde vienen, qué interpretación política hacen ustedes como dirigentes estudiantiles de estos actos de violencia que llegan incluso a un acto terrorista que, si bien no sabemos quiénes son los responsables, pero que las pistas hablan de grupo anarquista, en fin, que podrían ser otros también, no sé. ¿Cuál es la interpretación política que hacen ustedes como dirigentes estudiantiles? Sí, o sea, nosotros encontramos muy lamentable que las marchas concluyan de esa manera con víctimas inocentes. Y bueno, yo creo que lo que se ve en los medios y todo es tanto como lo que yo te puedo decir. Aquí el movimiento estudiantil no tiene un aparato de inteligencia interno, y en ese sentido creo que el gobierno es el que tiene que hacer su trabajo, y si se descubre que son grupos anarquistas, antisistémicos, incluso que son parte del movimiento estudiantil, o sea, que no te quepa ninguna duda que el movimiento estudiantil lo va a rechazar tajantemente, porque aquí también hay que ser claro, o sea, no ser estudiante, una cosa así como de que nosotros somos responsables de los millones de estudiantes que hay en nuestro país. Creo que tampoco es una cosa tan directa. Este es un movimiento de reivindicación de un derecho social, que es la educación, y eso es lo que a nosotros nos une. Pero ustedes también opinan sobre muchos otros temas políticos del país, no solamente la educación. Javiera. Sí, Cecilia, yo quería aprovechar de que está Sebastián aquí, primero para solidarizar con él y decir que como Colegio de Periodistas hemos dicho y hemos llamado a la responsabilidad a los medios de comunicación en esta coyuntura, así que a propósito de lo que apareció en Canal 13, yo primero entregarle mi solidaridad y segundo plantearle que comparto buena parte de las cosas que ha dicho y que hay una cosa que me gustaría agregar, y es que finalmente, y que curiosamente también aparece en el reportaje de Canal 13, y es que finalmente muchos de aquellos sectores que de una u otra manera reivindican la violencia, que tampoco sabemos si son finalmente aquellos que se involucran en este tipo de sucesos, pero que al menos la reivindican de manera ya abierta y explícita, que no es el caso del FELNI, pero son otros colectivos más pequeños, no son aquellos que dan las mayores discusiones al interior de las universidades. ¿Quiénes son los colectivos? ¿Tú los conoces? Aparecían un par mencionados ahí en el reportaje, no recuerdo el nombre, ya, pero el propio experto o el académico que aparecía citado allí, él decía, muchos de estos pequeños colectivos ni siquiera dan discusiones dentro de las universidades, no son parte del movimiento estudiantil, digamos, activo al menos. Entonces a mí me parece que ahí hay una contradicción también en querer estigmatizar a un movimiento que finalmente tiene sectores puntuales que reivindican otro tipo de cuestiones y que no participan de la discusión que justamente ha insistido en tener este movimiento estudiantil. Pero en eso le encuentro razón a Guillermo, que estamos hablando ya del análisis de los medios, pero el tema de fondo es acá, ¿quién está detrás de estos ataques terroristas? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Chile? Ustedes son las nuevas generaciones, somos las nuevas generaciones, estamos entrevistando a Chilin por su actuar en la oficina, por favor, ¿qué pasa ahora? Mira, yo primero quiero decirle a Sebastián que yo no tengo ninguna duda, pero ninguna, de que el movimiento estudiantil y los sucesos que han habido no tienen absolutamente nada que ver. O sea, estamos hablando de cosas que son
de magnitud completamente distinta. Yo puedo estar en desacuerdo con el movimiento estudiantil cuando hacen tomas, por ejemplo. Pero en el fondo, vincular al movimiento estudiantil con bombas o con actos de violencia mayores, que ese a mí me parece completamente absurdo. O sea, son cosas cualitativamente distintas y yo separaría aguas 100%. Ahora, yo lo que sí quiero, y lo digo con toda honestidad, cuando se propuso la ley antiencapuchados justamente para evitar que estas marchas fueran ensuciadas por gente que quizás no pertenecía al movimiento estudiantil, fueron los mismos movimientos estudiantiles los que se opusieron. Yo no estoy diciendo que revivamos esa ley, pero yo creo que el movimiento estudiantil tiene algo que decir sobre las medidas que desde el gobierno se puedan tomar para evitar que existan estos encapuchados y esta gente que finalmente ensucia las marchas. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es un trabajo conjunto. Yo creo que pueden haber soluciones, porque al final cuando Sebastián dice el gobierno tiene que hacer su tarea de descubrir quiénes son las personas encapuchadas, por ejemplo, que hay en las marchas, mi respuesta es, pero también hay que dejar que el gobierno haga esa tarea. Y para eso hay que sentarse a conversar de cuál es la mejor forma para hacerlo. Bueno, muy breve. Al respecto, brevemente, ocurre casualmente que yo además soy egresado de Derecho, y ahí también tengo una pequeña diferencia de que a los medios de comunicación a veces se les muestra ciertos proyectos de ley de una manera que si uno los lee son otra cosa. La ley que se presentó en el gobierno de Piñera no daba más facultades a las policías para investigar, no daba más facultades ni a los servicios de inteligencia para obtener resultados, y hacía cosas como hacer responsables de los destrozos en las marchas a quienes las convocaron. O sea, que el presidente de la FECH podía terminar eventualmente incluso detenido, preso, por lo que ocurriera en una marcha que esa persona que convocara. Entonces yo creo que ahí también había un cierto, nuevamente, oportunismo político. Se han utilizado cuestiones que son terribles para también sacar provecho político. Hoy día también lo vemos, yo lamentablemente también lo veo, en sectores políticos hoy día en la derecha que quieren torpedear al gobierno con una cuestión como la que ocurrió en la escuela militar. Entonces, yo creo que como tú bien dices, hay que aquí elevar el debate, hay cuestiones que son cualitativamente distintas y tenemos que ser capaces de enfrentar estos problemas conjuntamente. Yo en eso estaría de acuerdo. Sebastián Elwin, vicepresidente de la FECH, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nos vamos a comerciales, estamos súper atrasados. Seguimos el primer café. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Una nueva palla del pato, aquí está. Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar la pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado, de Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico. Y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Si sabes escuchar. Saber escuchar provoca cosas buenas. Con sus nuevos planes preferentes, Más Vida te da acceso a medicina de primer nivel, con mayores coberturas, más beneficios y con la libertad de elegir el plan de salud preferente que más te acomode en la red de salud Universidad Católica Christus y en Clínicas Alemana, Universidad de los Andes, Las Lilas y Santa María. Infórmate en másvida.cl. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Equipo Teatro presenta El Matucana 100, una comedia en 3 capítulos, una innovadora puesta en escena que usa el formato del sitcom para relatar la vida de 5 hermanos y su reencuentro con el padre, luego de 10 años de ausencia. Más informaciones en www.m100.cl. El Opel Antara tiene luces Bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbags, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbo diésel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. ¿Ya viste lo que pasa al usar tu Poet de siempre en un paño sobre el teléfono?
¿Y al pasarlo por el control remoto? ¿Y en la casita de tu mascota? Descubre todo lo que puedes sentir con Poet entrando a descubrepoet.com. Poet, despierta tus sentidos. El cariño no es fácil de conseguir. Y La Tercera lo logró. El diario más querido por los chilenos es La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark, La Tercera es número 1 en afecto en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile. Encendí la radio y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad. Van 3 semanas y recién va en el siglo XIV. Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo. Que tu vehículo no sea otra víctima más. Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60% y kit de pastillas de frenos delanteros AC Delco para Cruz desde 12,990 pesos. Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 6 grados. 6 grados en Santiago. Cooperativa. 18 minutos para las 10. 18 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café con la bancada juvenil. Guillermo Ramírez, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Javier Olivares, que es la encargada de comunicaciones de la bancada PC. Y presidenta del Colegio de Periodistas. Y presidenta del Colegio de Periodistas. Mi organización social, ¿no? No, por supuesto. Estábamos hablando que mañana de pronto se nos olvida que se conmemora el 11 de septiembre, 41 años. Y también las autoridades han dado a conocer cuáles son las 50 zonas más conflictivas para este 11, ¿no? Y bueno, ¿qué creen ustedes que va a pasar mañana? Es justo después, ¿no es cierto?, de este acto terrorista, de esta especie también de miedo que hay. En fin. A ver, Guillermo. Todos sabemos que para el 11 generalmente se producen escaramuzas y bombazos y qué sé yo. Yo creo que después de lo que ocurrió antes de ayer, el día lunes, hoy día, o sea, la gente probablemente esté un poco más asustada de lo que pueda pasar en el 11. El cambio de hora que ocurrió el fin de semana pasado ayuda porque hay una hora más de día en la noche. Me imagino que la gente se va a ir temprano a su casa de la pega y no van a salir a la hora normal. El taco no va a ser a las 7, 8, va a ser a las 4 o 5 probablemente. Bueno, en fin, no decir lo obvio. Esperemos que no pase nada demasiado grave. Aquí hay mucha teoría, lo leí ayer en una columna de Ascanio Cavallo en La Tercera, y muchos otros lo han dicho, lo oí en nuestra radio de un connotado periodista, que en el fondo existe la sensación de que los atentados ya están ahora en otro nivel y que lo que vimos el lunes es un nuevo piso. Absolutamente. Yo no quiero creer eso. Entiendo la lógica que hay detrás, pero yo me niego a creer eso o a pensar de que vamos a tener más atentados como este, porque la verdad es que fue una cosa espantosa. Entonces, pero al final del día hay muchas voces de gente que entiende el tema, que dicen aquí lo que hubo con los 30 bombazos anteriores de este año y con los 204 que han habido en los últimos 9 años, ha habido una especie de pruebas y de ensayo, y ahora ya esta cuestión escaló. Yo espero que para el 11 de verdad para mañana no pase absolutamente nada, claro, es lo que todos que tengamos esperamos. Que lamentar. Y bueno, me alegro que el gobierno identifique esos 50 puntos. No, quiero corregir esto. Los 50 puntos los detecta, ¿no es cierto?, una empresa que se llama Geo Research, pero el gobierno, los puntos del gobierno son 38. Bueno, yo me alegro que el gobierno haga eso, porque al final del interior permite prevenir. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es prevenir. Ahora, cuando tú sacas los basureros, cuando tú dices que vas a poner control policial en tal parte, en tal otra, ¿no le estás diciendo a los que ponen bomba, bueno, entonces no vaya para allá, anda al otro donde no está controlado? Pero ¿qué alternativa también existe en estos casos? Yo creo que es un tema demasiado complejo. O sea, el avisar la zona
es fundamental, y bueno, y muchos la saben. Nosotros bueno, esto en cuanto al 11, claro, pero te digo... del otro, claro, pero al final esa es la sensación que tiene uno también, de bastante incerteza respecto del conocimiento que hay de esto, claro, o sea, y no de ahora solamente, sino que también anteriormente, o sea, de que hayan técnicas, estrategias que les permitan efectivamente resolver bien estos problemas. Yo creo que no la hay. Yo creo que, como lo que dice el Guillermo, es lamentable, pero también es cierto. Uno tiene la sensación legítima de que esto ha escalado como a otro nivel. Y de que, tantos atentados recurrentemente en un periodo corto tienen que ver también con una organización que ya quizás es un poco más eficiente de la gente que también hace estos atentados. Entonces, yo creo que es re compleja la cosa. Yo pienso que ojalá mañana estamos, yo creo que ojalá mañana también hayan llamados positivos de parte de los mismos políticos. De repente estas salidas de MAD que no contribuyen para nada, y a mí me da un poquito de miedo la sensación ambiente que se genere de cara al 11. Creo que en eso somos completamente responsables nosotros de sí conducir esa parte del proceso, y siento que ya lo que el gobierno ha hecho con prevenir a las familias ya es positivo, pero también creo que tiene que haber un tono adecuado para que esta cosa no sea mañana un ánimo, porque otras veces lo ha sido, gatillado por mismos políticos. ¿Puedo dar un antecedente muy corto? Guillermo. Muy cortito, que es una buena noticia al final para responder la pregunta a la Cecilia. La evidencia internacional de seguridad pública indica, y es una cosa bien sorprendente, que la delincuencia, porque estoy hablando de seguridad pública, que la delincuencia no se traslada. O sea, cuando tú encuentras un foco de delincuencia y tú pones ahí carabineros, pones ahí seguridad, no se van para otro lado. Por eso los sistemas de prevención funcionan, porque si se fueran para otro lado simplemente estarían como correteando gente y el delito que no se cometa aquí se cometa allá. Bueno, entonces, pero es una buena noticia. El bombazo de Viña. Pero por eso digo que es una buena idea, o sea, es una buena noticia que tengan estos puntos identificados, porque tener esos puntos identificados no significa que esta gente se vaya a ir a otro lado. O sea, al final, yo no entiendo por qué sociológicamente eso se produce, pero la evidencia indica casi unánimemente que la delincuencia no se traslada. Y eso es una buena noticia para quienes en el fondo ponen el hincapié en la prevención de los delitos. Oye, yo quisiera agregar al debate, y justamente en la medida de que somos responsables también de que el 11 de septiembre sea un día en el marco de la conmemoración de lo que fue la irrupción de un golpe de Estado terrible, y que asesinó, y que persiguió, y que violó los derechos humanos de miles. Me parece que un aporte de este panel sería decir de que no solamente siendo muy importante el tema delictual y de qué manera nos preocupamos de que el 11 no se sobrepase en ese sentido, también sería importante hacer la conmemoración desde el otro punto de vista. O sea, yo creo que espero también que mañana sea un día de reflexión y que los partidos políticos y las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada, aportemos a eso. O sea, a las 11 de la mañana, por ejemplo, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ha convocado distintas organizaciones sociales a ir a dejar una ofrenda floral a Morandé 80, abrir un proceso de reflexión en el sentido de qué manera hoy día cortamos también a partir de 41 años del golpe con la impunidad. O sea, aquí hoy día hay violadores a los derechos humanos que se están muriendo y que no están respondiendo de sus responsabilidades políticas en ese sentido. Entonces, para terminar, yo en ese punto diría que también me parece interesante relevar que, por ejemplo, la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana ha anunciado que mañana va a ingresar una agenda legislativa en materia de derechos humanos, donde se van a tocar proyectos de distintos temas, por ejemplo, fin a la pena de muerte, derecho a la reunión garantizado, etcétera. O sea, una serie de temas de derechos humanos. Javiera, ¿tú te imaginas que son lo importante de hablar? O sea, digo, no voy a leer. Sí, perdón. No, pero hay una serie de proyectos, los voy a leer al tiro, porque los tengo aquí anotados, pero son alrededor de 5 proyectos, los busco mientras ustedes conversan. Sí, donde justamente lo que se intenta instalar, para terminar con lo que quiero decir, es instalar el debate respecto de un día que es de reflexión sobre derechos humanos y sobre evitar que nunca más en Chile... reflexionando. Bueno, pero reflexionando y apuntando a que aquellos que son culpables respondan. ¿Me entiendes? Esa es la discusión fundamental del 11. Ahora, hay comentarios en Twitter: un bombazo a una comisaría, a un latifundista de Arauco, a un cajero es venganza común. El bombazo del metro sí es terrorismo. Otros comentarios, con el titular de la segunda pensé que el Tata había resucitado. También, claro, seguro. Rodrigo dice: tal vez una mención o saludo a la naciente delegación de Ñuble del Colegio de Periodistas. Hay un saludo especial a los colegas de Ñuble que se están organizando. Un abrazo grande. Bueno, también felicitaciones por lo que están conversando todos en general. El titular de la segunda dice... no, esto es lo que tú dijiste.
bueno, son algunos de los... Claudio que dicen, en realidad no sabemos nada, no sé, hay recomendando una columna de opinión donde no sé, nadie sabe nada, en definitiva, qué es lo que pasa. También dice, a veces los medios no solo informan sobre explosiones, robos, tráfico de drogas, sino dan clases también, dice María Teresa. Ese es un punto interesante. Ayer en la tercera y en el Mercurio aparecía una infografía de cómo se construyen estas bombas. A mí personalmente me parece una irresponsabilidad muy grande. Yo entiendo ¿Una que... irresponsabilidad? Sí, claro. Sí. O sea, a mí al final... Yo entiendo que lo que ellos querían es informar y explicar qué fue lo que se detonó finalmente, pero cuando hay una infografía de cómo se producen estos artefactos, chuta, uno no sabe al final quién está... Pero es una irresponsabilidad ambivalente, porque por un lado puedes, como dices tú, enseñar a armar la bomba, y por otro... No, pues no debes enseñar a armar la bomba. No, claro, pues. pero digo que el objetivo, o uno podría interpretar que esa lectura de esa noticia te podría enseñar a armar una bomba, por un lado, pero por otro, yo digo, y voy a poner un ejemplo súper personal, mi abuelita ve esa nota y no quiere salir más de su casa, po. O sea, de verdad... generas un ambiente de temor enorme. Entonces también es doblemente irresponsable. Yo insisto que el temor no tiene que ver con lo que ponga o no ponga en Mercurio. Aportar un dato que es más o menos José Ruiz. Tangencial, pero que creo que tiene que ver mucho con la solución a largo plazo de estos temas. Hay muchos lugares donde son los puntos de conflicto que se detectan, que son lugares bien vulnerables, que son zonas en el volcán, en algunas poblaciones que antes eran tomas, y donde el Estado y nosotros mismos hacemos una discriminación así de facto, que es que la distribución de carabineros que tenemos en zonas territoriales más densas, más vulnerables, es mucho menor per cápita que en zonas más adineradas, donde nos preocupamos más, en definitiva, de que el orden público se mantenga. Y yo siento que así no contribuimos, o sea, no sirve de nada que en estos momentos donde se generan los conflictos de un malestar que está incubado, concurramos y enviemos carabineros y sitiemos ciertos lugares, cuando en el día a día, en la permanencia, ahí en esa población donde se producen muchos otros problemas, no hay comisaría, no tenemos una preocupación permanente. Entonces, efectivamente, en estos momentos, cuando se genera el problema, poco podemos hacer. Oye, para reivindicar mi falta de datos en el tema de cuando hablé de los proyectos legislativos, aquí los tengo, los proyectos que se van a presentar el día jueves 11 por parte de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana sobre derechos humanos son, entre ellos, no me había equivocado, derogar la pena de muerte, pero es en el Código de Justicia Militar, que pretende justamente expresar la tendencia mundial de derogar esta pena. Ya. Segundo, proyecto que modifica la tipificación del delito de tortura y eleva sustancialmente su penalidad y establece la imprescriptibilidad en ese sentido. Proyecto de reforma constitucional que establece como materia de ley el derecho a reunión en lugares públicos, etcétera. Son varios otro Twitter interesante para tal vez le puede contribuir a la reflexión. El recuerdo de una entrevista que dio César Barro, el presidente de la Polar, que dice, a propósito de la reforma tributaria, me recuerda que no solo eran un poquitito a la UP, lo que pasaba, el lenguaje que se está usando. Es un lenguaje que recuerda un poquitito, tiene olor a UP por esto de las fábricas, cuando bastaba que hubiera una toma y llegaba un interventor, bueno, en fin, por lo que se está... Y después dice... Después, no hay que lamentarse si salen reformulaciones nuevas de patria y libertad. Que también, entonces, que es otro en las redes sociales, por eso, como decías tú, Guillermo, sea cualquier teoría. ¿Existe la posibilidad, creen ustedes, de que existan grupos, perdón la redundancia, de extrema derecha también que puedan estar... puede tomando? ser, pero cuando uno puede ser perfectamente, o sea, uno no tiene que cerrarse a ninguna posibilidad si es que finalmente queremos tomarnos este tema en serio. Pero por lo mismo hay que mirar lo que ha estado ocurriendo. A mí me parece que si hubiesen grupos de extrema derecha, los retenes de carabineros, los bancos y las iglesias no serían los blancos. Y esos han sido los blancos. ¿Quiénes serían los blancos? No sé, pero al final del día a mí... La escuela militar es una estación del metro, ¿no? Es un banco. Sí, pero yo estoy hablando, ese es un bombazo de 204. Entonces... lo que yo estoy al final diciendo es, tengo la impresión de que no sería consistente con un pensamiento de extrema derecha poner bombas en esa... Sí, yo solo... José Ruiz. Hay un miedo generalizado de una generación que yo creo que fracasó en el entendimiento. Y una generación de la que muchos familiares nuestros también, quienes tenían más o menos responsabilidad, concurrieron a un momento histórico de Chile donde nadie se entendía con nadie. Yo creo, no le tengo miedo hoy día que, por ejemplo... no hay impunidad frente a los delitos de cuello y corbata. O sea, yo creo que eso es positivo. Entonces, y no creo que sea una sensación de ir generando, ir generando miedo. Yo creo que
que algo sano que hay hoy día o sea, el movimiento estudiantil fue una marcha que convocó a familias el 2011. Entonces yo creo que este es un nuevo tipo. Yo no me imagino, nosotros estamos en este programa conversando, no agarrándonos a coscacho, o sea, tenemos la posibilidad de construir un país, claro, y hay niveles éticos que se han elevado y eso es positivo, ¿no? Yo no lo veo de una manera negativa. ¿Cuándo dijo eso César Barros? ¿Qué fecha? ¿Lo tenías ahí? Lo vuelvo a abrir y te cuento, pero espera, que a propósito de lo que dice, perdón Javiera, otro Twitter que dice, la señora Robaretti y su asesor UDI no están hablando. Tienes un asesor UDI, no sabía. Sí, y su asesor UDI de turno no hablan de... ¿De turno? Sí. ¿Tienes un asesor UDI todos los días? Parece. No hablan de escándalos Penta, Cascada, ¿por qué? Qué raro. Lo hablamos la semana pasada. Ya. Oye, yo quería decir algo respecto de la pregunta que había hecho la Cecilia antes en torno a esto de que si pudiesen ser grupos de derecha organizados o desorganizados o algo organizado los que cometieran algunos de estos actos violentos. Yo creo que obviamente van a ser los tribunales y la investigación el que va a determinar los culpables, pero dicho eso, a mí por lo menos me parece que es curioso o que es bastante oportuno para ciertos sectores de la derecha, por ejemplo, expresados como el senador Moreira, que lo hizo públicamente, que buscan derivar el debate a discusiones de otro tipo y no a entrar en la discusión profunda de las reformas que hoy día se están debatiendo en el Parlamento, se están debatiendo en conjunto organizaciones sociales y que son las reformas que ha pedido la ciudadanía organizada de hace muchos años. Entonces, me parece por lo menos que eso es cómodo para estos sectores. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos sean culpables, lo que sí estoy haciendo es la reflexión de cómo el debate público finalmente va permitiendo que estos sectores justamente hagan lo que hizo el senador Moreira ayer. O sea, hacer acusaciones medio absurdas y, como dijo el José, hasta para la risa. Entonces, y desviarse de lo importante. Y lo que estás haciendo tú Guillermo ahora, Ramírez. Lo que le criticas a Moreira es justamente lo que estás haciendo ahora. Cuando tú dices, me parece conveniente o raro el momento en que se da que es conveniente para ciertos sectores, estás dejando entrever de que perfectamente esto podría ser articulado por la derecha. Yo creo que así es como no avanzamos. Yo estoy diciendo que es conveniente, como lo dije, estoy haciendo una reflexión. Dije aquí la investigación va a arrojar a los verdaderos culpables. Pero lo que sí creo es que haciendo una reflexión de cómo se está dando la discusión política hoy día en el mundo público, digamos, y a propósito de los medios de comunicación que hemos hablado, o sea, claro, se desvía el debate, pues, Guillermo, se lleva el debate hacia otra situación, no, por ejemplo, hacia la reforma educacional, no hacia la reforma tributaria que se está votando hoy día, o sea, yo no digo que no tenga que cubrirse el tema, sin duda que tiene que tener una alta cobertura por la complejidad, pero cuidemos el enfoque. Entiendo tu argumento y me retracto mi comentario anterior, pero siguiendo con tu misma línea argumental, este es un tema, tú dices, preocuparnos de los temas que están instalados en la reforma, este es un tema que está instalado. O sea, aquí han habido múltiples advertencias, no solamente 204 bombazos, sino que tenemos 5 países que lo advirtieron en sus páginas web, tenemos a fiscales que dijeron, los jueces que han dicho. Entonces, al final, este es un tema que está instalado, del cual nunca se quiso nadie hacer cargo. No estoy echándole la culpa a este gobierno. Nadie se quiso hacer cargo. Entonces, al final, a mí me parece... Hablemos de la derogación de la ley antiterrorista, discutamos una nueva legislación antiterrorista en serio, cambiemos las leyes de la dictadura, hablemos de seguridad pública. No hay problema, hablemos de educación sobre seguridad pública. De hecho, aquí traje, y te lo puedo dejar para que después tú lo discutas con la gente de la bancada del Partido Comunista, traje una propuesta de nueva redacción a la ley 18.314, que es la ley antiterrorista. Acá está la redacción actual y la redacción que yo propongo. Te lo puedo dejar para que tú veas que... O sea, al final del día aquí también hay propuestas, esto no es solamente, al final... dimes y diretes y tratar de sacar ventajas políticas. Yo creo que este es un tema importante y cuando se dice este tema nos desvía de los temas importantes, este es un tema importante. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, pero no es el único. Yo sí, por lo menos. En todo caso, voy a cambiar de tema para hacer una pregunta sí o no. En la comuna de Providencia se va a limitar el horario de la venta de alcohol a las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Y los lugares que venden, dice, bueno, esto significa que a la 1:30 tenemos que empezar como a... ¿Qué les parece? A diferencia de los delincuentes, que como decíamos hace un rato, no se trasladan, los borrachos sí se trasladan. Con lo cual, para que esto tenga efecto, debiese ser algo coordinado entre varias comunas, si no nos sirve de mucho. Bueno, pero la alcaldesa está preocupada de sus vecinos. No está bien, y me parece legítimo. Yo quiero decir que no es deseable, pero es entendible. ¿Es entendible? Sí, tienen un problema ahí serio con los vecinos en el lugar, cerca de Bellavista y la parte que queda atrás de la Constitución. Bueno.
Gracias, José Manuel Ruiz, Javier Olivares, Guillermo Ramírez. Que les vaya muy bien. Deberías inventar una despedida, algo así como chao, Chile. No, es que yo sigo. Como para terminar a coro. No, es que yo sigo. Chao, claro. Chao, que le vaya bien. Chao, gracias.